Ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, analizamos y explicamos temas de interés sobre China. Poco a poco, países alrededor del mundo han flexibilizado sus medidas de cuarentena, dando paso a una reapertura económica. A medida que los protocolos de distanciamiento social y cuarentena en algunos países muestran resultados, sus negocios han reanudado actividades, las escuelas han comenzado clases y las personas han iniciado el ajuste al nuevo normal. Hay países en nuestra región, como Chile, que están analizando la entrega de pasaportes de inmunidad a las personas que se hayan recuperado de COVID-19. Este y otros esfuerzos representan la urgencia de una reanudación de movimiento. China, el primer país en reportar casos de coronavirus, es entre los países más exitosos en suprimir la dispersión del virus basado en el número de casos diarios reportados. Esto como resultado de medidas estrictas de distanciamiento social como la cuarentena total en ciudades de millones de personas y el uso de tecnología para el rastreo de casos reportados. A pesar del progreso hecho, la victoria no está cantada. Como medida de precaución, el 26 de marzo China cerró sus fronteras a extranjeros. Solo nacionales chinos y diplomáticos tienen permitido ingresar al país, donde deben permanecer en cuarentena por 2 semanas en un hotel o domicilio. Por supuesto, a pesar de que las personas dentro de China pueden salir a las calles, siguen en pie muchas medidas, como el uso de mascarillas y limitantes en el número de personas que pueden reunirse en lugares públicos. Con base a reportes de la Comisión Nacional de Salud de la República Popular China, la mayoría de los nuevos casos de COVID-19 son importados. El 24 de abril, la comisión reportó 12 nuevos casos, 11 de estos fueron importados, por ejemplo. Esto refleja una reducción en transmisiones comunitarias. Hasta el 14 de mayo, es decir, hoy, de los 82.929 casos confirmados y 4.633 defunciones, el 94% de los pacientes han sido dados de alta. Todavía hay 101 casos confirmados, incluyendo 9 en situación crítica. ¿Cómo ha cambiado la vida de los extranjeros en China? ¿Qué podemos aprender del protocolo que se utilizó? ¿Y ha surgido algo positivo del aislamiento? En el episodio de esta semana estamos reunidos con Nehemías Jaén Celada, vicecónsul del Consulado de Panamá en Shanghái. Nehemías ha vivido los momentos más aterradores en la pandemia desde Shanghái, el centro económico y financiero de China, con más de 24 millones de personas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, buenas tardes, perdón, allá en continente americano. Acá son las 8:05 de la mañana. Bienvenido. Comencemos primero por narrar cómo te llegó las noticias de la cuarentena que viviste en Shanghái. Es decir, cómo se enteraron ustedes de que había estaba presente este COVID-19, hubo calma, hubo ansiedad o otro tipo de sentimientos. Yo creo, Sebastián, siento que ese momento fue una mezcla de todo. Les comparto a todos también la parte personal mía. En ese momento, la alerta sanitaria inició o oficialmente se dio el sábado 25 de enero, el día de Año Nuevo Chino, o Festival de Primavera. 2 semanas antes, el 12 de enero, nació mi hijo. Cuando estábamos en el hospital, pasamos en el hospital con mi esposa casi 6, 7 días, y durante ese periodo ya entre el 12 y el 18 de enero ya se hablaba en las redes sociales aquí en China sobre la existencia de algo. Y digo ese algo porque no estábamos seguros, no entendíamos, y no había una explicación certera en ese momento de qué era lo que se estaba presentando en el país. Los días previos a la celebración del Año Nuevo, el feriado empezó el jueves 23 de enero, pues ya tuvimos un poquito más de certeza, ya hubo ya información oficial de parte del gobierno central de China y las autoridades de salud sobre lo que estaba sucediendo. Se comenzó, bueno, la primera palabra antes que la OMS nombrara COVID-19 se le decía simplemente coronavirus. Era un tipo de coronavirus, entendíamos que era una neumonía aguda. Yo tengo la experiencia de haber llegado a Taiwán en el 2006, 2 años y medio después de la crisis del SARS. Entonces, al menos para muchos de nosotros, muchos extranjeros que tenemos años acá, simplemente era otra neumonía aguda, claro, peligrosa, contagiosa y todo, pero
fue un momento de mucha confusión al principio, de no entender, no saber a ciencia cierta qué sucedía, hasta que finalmente se dio la alerta y todo cambió en ese momento. Y luego de la alerta y luego de que se comenzó a entender un poco más de la gravedad de este virus, que pues en ese momento recuerdo que se comparaba mucho con el SARS del 2008, ¿cuáles medidas de distanciamiento se pusieron en orden en Shanghái? ¿Cómo fue el protocolo? Y de todos estos, ¿cuál crees que fue el más difícil de adoptar, considerando que estabas en un momento donde estaba comenzando ¿sabes? Tu familia, donde habían cosas sucediendo que se ponían, que donde el virus se colocó como un obstáculo? Sí, bueno, yo creo que no hablemos de lo más difícil durante ese momento como medidas. Yo creo que sería importante mencionar lo más importante en ese momento, al menos aquí en Shanghái, muy en particular o en general en toda China. Yo creo que hay una sola palabra que define esto y es disciplina. Disciplina, otra palabra que pudiéramos utilizar es prevención. Y la tercera palabra que pudiera mencionar es prudencia. Cuando mencioné anteriormente, hace un par de segundos, que cuando dije que todo cambió de un día para otro, pues efectivamente. Tú entenderás, Sebastián, tú tienes muchos años aquí en China continental, el periodo de mayor tránsito aéreo, terrestre y ferroviario, creo que es la migración más grande que se da en el mundo y es el periodo de vacaciones más largo y más importante aquí en China continental. Estamos hablando más de 500 millones de personas que se trasladan entre diferentes ciudades, entre diferentes provincias. Todo se detuvo, básicamente todo se detuvo, y no tanto por medidas inmediatas del gobierno central, ni órdenes, ni instrucciones, ni reglas, simplemente que cuando el ciudadano común, el ciudadano en general chino o extranjeros viviendo en China, supimos un poco más, entendimos un poco más de la situación que se estaba dando en este país, pues simplemente, automáticamente, suspendimos todo. Ya el trabajo estaba suspendido por el feriado, como mencioné, a partir del jueves 23 de enero, así es que simplemente fue un tema de si me iba a ir a la casa de mi abuela que está aquí al lado, pues no voy. Y básicamente eso es lo que hicieron muchas personas, suspendieron todos sus planes de feriado, de celebración del Año Nuevo Chino, el Festival de la Primavera. Pero te digo, yo creo que lo más importante fue un tema de disciplina, porque entre las medidas, al menos aquí en Shanghái, una particularidad de este polo económico es que sí, hay más de 25 millones de habitantes, pero me arriesgo a decir que poco menos de la mitad de esos 25 millones de habitantes no son nativos de esta ciudad, por lo cual durante el feriado de Año Nuevo Chino hay una gran cantidad de personas que estaban ya fuera de la ciudad. Entonces, de por sí durante ese periodo la ciudad parece casi ya un poquito, la velocidad baja, el ritmo baja. Entonces, a nivel de medidas, se dieron más tipo de normas, se establecieron ciertas normas, por ejemplo, a nivel de los residenciales en Shanghái. Un pequeño ejemplo, en mi residencial hay 4 o 5 entradas, salidas, hay 5 puertas y cerraron 3, vamos a decir 3 de 4, solamente había una y ahí estaban todos los controles de prevención, toma de temperatura, revisión de carnet de identidad, preguntaban si a mí un policía no me conocía en la puerta de mi propio residencial, lo primero que me preguntaba es, ¿vienes de fuera de Shanghái? Y así, esas fueron pequeñas medidas que se fueron dando a nivel general, muy particularmente en Shanghái, también en Pekín, ciudades grandes, ciudades con muchos migrantes locales. Pero bueno, eso fue lo que se dio al principio. Pero vuelvo y repito, prudencia, disciplina y prevención fueron, yo diría que la clave principal, no del gobierno, sino del ser humano que estuvo aquí, de las personas que están aquí viviendo en este país. Háblanos un poco sobre, sí, en línea con lo que mencionaste de cómo los complejos estaban restringiendo la entrada de personas que no vivían en el complejo. También algo que me llamó mucho la atención fue el uso de la tecnología para identificar si las personas habían estado en mucho movimiento o no. No sé si en Shanghái se utilizó como una aplicación en el teléfono donde si había mucho movimiento del teléfono, pues si había mucho movimiento tuyo, que era reflejado en el teléfono, no te permitían entrar a ciertos lugares. ¿Eso te tocó algo similar?
El tema del rastreo, le diría yo, el rastreo el rastreo al movimiento ciudadano, llamémoslo así para darle un nombre un poquito más técnico, quizás esas medidas llegaron mucho tiempo después. A finales del mes de enero, esas medidas llegaron más o menos a finales del mes de febrero. A finales del mes de enero eh, se dieron las medidas que estamos viendo ahorita mismo en Panamá y en muchos países en América Latina y en Europa y en todo el mundo. ¿Qué tipo de medidas? Pues a finales del mes de enero se dio la cuarentena total en ciertas ciudades de la provincia de Hubei, incluido por supuesto la ciudad del brote de Wuhan. Allí sí se dieron medidas de cuarentena total, donde no se podía salir ni a respirar, o sea, nada, absolutamente nada. Fue un confinamiento total. En muchas otras ciudades también por el nivel de contagios que se daban particularmente en ciudades determinadas, también se estableció la cuarentena total. Y en promedio, la cuarentena total en esas ciudades en China duró 50 días. Lo podemos ver de esa forma. Esto para antes de llegar a la parte de tecnología. Ujú. En ciudades como Shanghái no hubo cuarentena total, hubo pequeñas, bueno, pequeñas pero muy importantes medidas como la que acabo de mencionar, por ejemplo, la de residencial donde vivo. Eh, el feriado chino era del 23 de enero al 3 de febrero. El lunes 3 de febrero debimos de haber regresado a nuestras oficinas. El feriado se extendió por emergencia nacional. Básicamente se dijo, se extiende el feriado, pero claro, lo que se daba a entender no es que se extiende el feriado para que sigan libres, sino que como medida de prevención y mitigación, pues se estableció una semana más y regresamos, oficialmente se podía regresar, a menos aquí en Shanghái, a trabajar el día 10 de febrero, cosa que no se dio tampoco. Y no se dio, ante la tecnología, no se dio porque se suspendieron las clases, básicamente también. Las clases debieron de haber reiniciado el 10 y tantos del mes de febrero, y al no poder enviar a decenas de millones de estudiantes a sus universidades, a sus secundarias, a sus escuelas primarias, pues simplemente el peso que se le daba a los padres de familia o a las personas que están que tenían la responsabilidad ahora de estar en casa para atender a los niños, darle el homeschooling también, educación en el hogar por medio de plataformas en línea. Eso hizo que el periodo de regreso al trabajo se retrasara mucho, y yo creo que esa va a ser una experiencia que va a vivir Panamá y tenemos que prepararnos para eso. O es uno de los retos más grandes. Después podemos hablar un poquito más sobre este tema en Panamá dentro de pocos minutos. Semanas después, entonces, entra el sistema del uso de rastreo de movimiento ciudadano, eh, que son básicamente dos aplicaciones. Una está en el WeChat. El WeChat es como si fuera imagínense un WhatsApp con un Instagram integrado en un solo sistema. Y también otro que es como no es como, es un monedero digital que se llama Alipay. Ambas aplicaciones ofrecen varios tipos de modalidades. Una de ellas, que es el rastreo, básicamente se los voy a mostrar. Yo hasta hace una semana y durante casi 3 meses, si yo iba al banco, si entraba al supermercado, si entraba a este edificio, que es estoy en el consulado, en el condominio del consulado, me pedían mi código. ¿Pero qué es el código? Pues simplemente lo voy a poner aquí. A ver, entro a la aplicación en el celular, entro al iPay, me piden, déjeme ver su código de movimiento. Aprieto un icono que se llama Salud Comunitaria. Aquí lo voy a poner. Abro aquí, se está abriendo la aplicación. Ok, aquí está mi nombre y este es mi QR code, es mi código es mi código QR, y está en verde. Verde significa, lo más importante, significa que no me van a prohibir la entrada a ningún lugar. Eso es muy importante. ¿Y por qué no me la van a prohibir? Es porque está en verde y significa que yo no he salido del área metropolitana del municipio de Shanghái. Yo no he salido del área metropolitana. Si ahorita, bueno, hasta hace una semana agarraba un coche y me iba a, qué sé yo, a una zona industrial a unos 50 kilómetros del centro de Shanghái, el QR code que les acabo de enseñar iba a cambiar de color, y quizás ni siquiera me iban a dejar entrar a ciertos lugares. Si me permites unos segundos para una anécdota sobre el uso de ese rastreo comunitario. Tengo una pareja de amigos, él es francés, ella es rusa.
con un recién nacido también, nació el 4, 5, 6 de febrero de este año. El esposo, por temas de trabajo, tuvo que salir del área metropolitana de Shanghái a una reunión, regresó ese mismo día, al día siguiente tenían que ir a vacunar a su hijo, y cuando llegaron a la clínica, les pidieron a ambos padres que enseñaran su código de movimiento, y el de él había cambiado de verde, no sé a qué color, no sé si era naranja o amarillo, y lastimosamente la clínica les tuvo que prohibir la entrada a la clínica y les dijeron, dentro de 15 días regresa a la clínica, porque dentro de 15 días se cumple el periodo que usted ya está dentro del área metropolitana, y cuando lo tenga en verde, pues regrese. Y le recomendamos, por favor, que no salga de su casa y se mantenga 14 días en aislamiento. Aunque estaba Wow. en el área de Shanghái, en el municipio de Shanghái, pero salió del área metropolitana. Y bueno, claro, no había ningún riesgo para el niño si no se vacunaba en ese momento. Pudo esperar perfectamente los 14 días para regresar a la clínica. Pero ese es un tema una de las aplicaciones que se utilizaron. Y en WeChat lo que se utilizó también es que la ansiedad que produce en el ser humano saber que están muriendo personas, que se están contagiando, que las cifras van en aumento rápidamente, que están haciendo cuarentena obligatoria, que están medidas de aislamiento y demás. En la aplicación de WeChat, que le dije que es como un WhatsApp y un Instagram integrado, también hay un icono para saber la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas que mueren, etc. Ok, bueno, es decir, bastante distinto a lo que pues posiblemente tal vez entremos a una fase similar a esta en algún momento. Pues tomando en cuenta cómo has vivido la cuarentena ya y cómo la estás viviendo ahora mismo, ¿cómo evalúas la respuesta de Panamá? ¿Hay alguna medida que recomendarías adaptar del protocolo chino aquí en Panamá? Yo diría, y bueno, ya después de haber repasado la parte de las aplicaciones tecnológicas que se están utilizando en los celulares y demás, Sebastián, amigos, yo creo que tratar de replicar un modelo, de copiar un modelo o de basarse en algunas normas y patrones que se han utilizado en China, yo creo que no funcionaría para Panamá. Primeramente porque no tenemos, no diría ese nivel de desarrollo, sino no tenemos esa cultura de utilizar este tipo de aplicaciones con este tipo de modalidades. Yo creo que no sería lo apropiado para Panamá ni en la mayoría de los países de América Latina. En general, lo que sí estamos viendo, que es lo que se dio acá, es que, bueno, que Panamá ha seguido básicamente estrictamente los protocolos que establecen las normas internacionales establecidas y determinadas por la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo primordial. Es la Sí, característica claro. principal de lo que han hecho, lo que se ha hecho en Panamá. Sí, Eh, claro. Es decir, cada país debe formar su propio protocolo dependiendo de cómo se desarrolle, claro, adaptarlo adaptarlo. básicamente, sí. Pasemos ahora, para que dejemos un poco de tiempo al final a las respuestas, a hablar un poco de tu experiencia con la repatriación de los estudiantes becados por el IFARU de Shanghai Suzhou. Sabemos que tuviste una participación importante en, primero, determinar si era apropiado que se fueran de China antes de que terminara su curso y luego cómo fue el proceso dadas las restricciones de viaje que sucedieron rápidamente. Muchas gracias, Sebastián. Sí, hasta ese momento hay que tener claro que hay que identificar que de eso no se ha hablado mucho en los medios en Panamá. Aquí en China hay dos tipos de estudiantes. Claro, tenemos un grupo de estudiantes panameños que están acá, pero tenemos tres tipos de estudiantes panameños acá. Hasta ese momento los que estaban becados por el gobierno nacional por el programa de aprendizaje del idioma mandarín, auspiciado por el IFARU, los estudiantes que están becados por el Consejo de Ciencias de China, que son básicamente auspiciados por el gobierno central de China, y por el Instituto Confucio también, que otorga becas de maestría y doctorado. Y el tercer grupo de estudiantes son los que están aquí que se solventan me imagino que por sus padres y demás, que le pagan sus estudios. Como yo les comentaba desde un principio, como había tanta ansiedad, había confusión, había desconocimiento de lo que estaba sucediendo, eh, inmediatamente el embajador Leonardo Cam, nuestro embajador panameño en Pekín para toda China, él estableció básicamente, digamos así, una mesa de trabajo en donde estaba incluido el personal de la embajada, donde puedo mencionar eh, a, a,
al secretario de la embajada, el señor Rigoberto Castillo, al agregado de la embajada, al licenciado, al ingeniero Jonathan, también al cónsul general en Cuachot. Básicamente hicimos toda la red, nos conectamos todos, estuvimos en contacto casi 20 horas al día, siempre estábamos pendientes, las otras 4 horas durmiendo. Y lo que se discutió fue qué entendemos, en dónde estamos y qué tenemos aquí. Tenemos esta cantidad de estudiantes, tenemos a estos segmentos así, tenemos a estos segmentos de otra forma. Las decisiones que se tomaron fueron bastante inmediatas. La alerta fue el sábado 25 y el lunes 27, en horas de la noche, horas de la mañana en Panamá, se envió un informe en coordinación con el señor embajador Khan. Envió un informe a Panamá, se le mandó al IFARU. El IFARU inmediatamente contacta al Ministerio de Salud. Se establece una mesa de emergencia en Panamá entre el MINSA, Presidencia, Cancillería y el IFARU, y es ahí entonces cuando en Panamá se revisa el caso y se toma la decisión entonces de establecer los protocolos necesarios para la repatriación de esos estudiantes. No fue tampoco, creo que hay un poco de confusión en Panamá de que, bueno, agarramos a los chicos, los montamos en un avión y los mandamos a Panamá. Eso no fue así. Empezando de que ellos estuvieron en cuarentena aquí en aislamiento domiciliario, ellos estuvieron aquí, 25 en Shanghái, 50 en Suzhou, que es una ciudad muy cerca de aquí de Shanghái. Todos estos estudiantes estuvieron oportunamente en sus dormitorios, no salían, todo lo pedían en línea, cocinaban en sus dormitorios, así es que no había, hubo el riesgo de que ellos se contagiaran y regresaran al país contagiados, fue muy bajo. Y además, en el momento que eso hubiera sucedido, no hubo ningún caso, gracias a Dios, pues las autoridades en Panamá estaban listas con un protocolo de cuarentena, que es el que nosotros vimos en los medios, que primero lo llevaron a una zona en Pacora y luego lo trasladaron, creo que a Panamá Pacífico, si no me equivoco. Pero bueno, sí se manejó el tema de la repatriación de esa forma. Hay que señalar también que, claro, muchos otros estudiantes de los que son becados por el gobierno de China o de los que están aquí por cuenta propia, solicitaron asistencia consular para su repatriación. Y no tengo el número exacto ahora mismo, no sé hasta qué cifra llegamos, pero cuento que por lo menos unos 30 estudiantes más panameños salieron del país con ayuda de la asistencia consular que le dio la embajada en Pekín, el consulado general en Shanghái y el consulado general en la ciudad de Guangzhou. Sí, excelente la labor que hicieron. Creo que no fue percibida aquí de la manera en que, por supuesto, sucedió. Es decir, el hecho de que pudieron trasladar a todos estos estudiantes en medio de una pandemia, creo que no se le dio la atención positiva que ameritaba. Antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que hablemos un poco sobre algunas de las preguntas que nos han hecho. Hay varias personas que están curiosas de saber cómo fue el día después de que se levantó la cuarentena, cómo es la vida ahora, y también hay personas que quieren saber un poco de cómo se está asimilando los rebrotes que están sucediendo. Por ejemplo, en la frontera con Rusia tenemos un rebrote, también estamos viendo que pues, es posible que haya una segunda ola. Gracias, Sebastián. El tema de la segunda ola siempre yo creo que eso es parte de esta idea que tenemos en mente de que las cosas pueden salir mal. Yo creo que tenemos que ser un poquito más positivos en ese sentido, porque lo importante no es pensar si viene o no viene la segunda ola de contagio, lo importante es saber si estamos o no preparados para esa segunda ola, si tenemos la suficiente disciplina y prudencia para poder para poder apegarnos y seguir las normas, las nuevas regulaciones, las nuevas reglas que se están dando, como los comités de salud que se van a establecer en empresas, en escuelas y demás entidades en Panamá. El día después, aquí, yo diría que desde hace 15, 20 días, finalmente, yo puedo decir que se siente, ya básicamente, yo creo que ya desde que empezó el mes de mayo, así es que les estoy diciendo que tomó casi 90 días tener un mejor sentimiento, una mejor percepción de lo que puede suceder después. ¿Y cómo se ha dado? Aquí estamos, ya estamos regresando, ya regresamos casi a tiempo completo a las oficinas, también en el consulado nunca hemos dejado de trabajar, me refiero a las empresas privadas aquí en China. Los negocios, te digo, y aunque parezca jocoso, si vas a una discoteca, hoy es viernes, si quieres ir a bailar salsa hoy, sin ningún problema podía bailar salsa y bachata, que me gusta, ¿no? Y va a estar lleno hasta el tope, todos los lugares hoy, viernes en la noche, todos los bares, restaurantes, al menos aquí en Shanghái, nos encontramos, yo no hablo de una vuelta a la normalidad, ni nueva normalidad, ni nada de eso, es un tema para después, porque eso tiene otras connotaciones
políticas, económicas y retóricas, pero yo diría que estamos de vuelta a lo cotidiano, a la rutina, a la vida habitual, diría yo. Así es que el día de después en general es eso, pero con mucha prevención, Sebastián. Sobre todo para los que sabemos que tenemos personas adultas en la casa o niños muy pequeños. Yo creo que así ha sido, para nosotros ha sido regresar a lo habitual, a excepción de las clases que todavía no se han reanudado en la totalidad. Qué bueno, qué bien que podemos ver a China como esperanza de que en todos nuestros países sí podemos llegar a un tipo de normalidad que supongo que no será la misma. Tendremos que utilizar, por ejemplo, mascarillas y ciertas medidas de distanciamiento social. Hay una pregunta de por qué los chinos siempre han usado mascarillas de hace años. Una parte es porque en China hay mucha contaminación en algunas ciudades y a medida que las personas van adquiriendo un cierto nivel de educación, se van preocupando por su salud y por el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, supongo que para Nehemías y para mí no es muy distinto utilizar mascarillas siempre porque pues estamos acostumbrados a, por lo menos en una semana, diría que como entre una o dos veces como mínimo, utilizar mascarilla siempre que uno sale y quitársela cuando uno está en un lugar que tenga purificadora. Pasemos ahora a la palabra en mandarín y luego concluimos con este episodio en línea. La palabra en mandarín de esta semana es 检疫隔离, que significa cuarentena. Ahora invitamos a Nehemías a que diga la palabra de esta semana. Perdón, cuarentena, Curly. Sí. Yo nada más digo al final Curly. Por supuesto, es que la completa es 检疫隔离, pero normalmente se dice Curly. ¿Quién lo dijo mejor? Nos pueden dejar sus comentarios en Twitter o en cualquier lugar donde esté Chinomanía. Como repaso, la palabra de la semana pasada fue Ta Liu Xin Ping, que significa pandemia. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? De acuerdo con una investigación publicada por la Universidad de Boston y el think tank Inter-American Dialogue, por cuarto año consecutivo, los dos bancos principales chinos asignados al financiamiento de desarrollo en el extranjero redujeron préstamos a América Latina. El Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Importaciones y Exportaciones prestaron 1.100 millones de dólares a la región en el 2019, 1.000 millones menos que en el 2018. Recalcamos que del 2000 al 2019 los recipientes más grandes de inversión directa extranjera en la región están ubicados en Sudamérica, siendo así Brasil, Perú, Chile y Argentina los mayores destinatarios. AES Panamá, empresa mixta filial de la estadounidense AES, informó el miércoles 13 de mayo que adquirió del conglomerado chino Goldwind Americas el parque eólico Penonomé 1 de 55 megavatios. De esta manera, la capacidad de AES Panamá aumenta a 609 megavatios. Muchas gracias por su atención. Me pueden agregar en mi cuenta de Twitter en @sebasnarjo, a Nehemías en nenejnc. Me despido desde Ciudad de Panamá. Hasta la próxima. Zaijian. Chinomanía es una producción de La Prensa, presentada por Sebastián Naranjo, editada por Miguel López y música de Wayfrog.